Las piedras de la corteza terrestre se componen de minerales con varias combinaciones. La esmeralda es una variedad de un mineral relativamente común llamado berilio. Una esmeralda de muso de un quilate puede oscilar entre unos $300 y $10,000, un alto valor comercial que en Colombia se tradujo a lo largo de los años en miles y miles de muertos. A su vez, el esquema de explotación ha llevado a conflictos que al día de la fecha siguen vigentes. Las guerras verdes son la denominación de una serie de enfrentamientos entre esmeralderos que tuvieron lugar principalmente en el departamento de Boyacá. Dichas guerras fueron mutando de actores, consecuencias y significancias a lo largo de los años. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo y cuándo se dieron los intentos por instaurar la paz? ¿Cuál es el panorama actual? Hoy vamos a adentrarnos en las profundas cavernas de esta peculiar problemática que sacude la tierra colombiana con una oleada de violencia inusitada. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones, de esta manera YouTube les va a avisar cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y comenzamos. Muso es un municipio colombiano localizado en la provincia de Occidente del departamento de Boyacá. El municipio es conocido por sus yacimientos esmeraldíferos, por lo que recibió el nombre de Capital Mundial de la Esmeralda. Se encuentra a 170 kilómetros de Tunja, la capital del departamento, y a 90 kilómetros de Chiquinquirá, la capital de la provincia. El territorio de Muso estaba habitado por los musos, un grupo perteneciente a la etnia caribe, un pueblo belicoso que se asentó en territorio muisca. Este pueblo fue conquistado por los españoles luego de una cruenta guerra de 20 años, por lo que podemos asegurar que el territorio estuvo signado por la hostilidad desde 1539 aproximadamente, época en la que los primeros conquistadores pusieron un pie en la zona. Las cosas con el tiempo no pararían de empeorar. Tras la Guerra de Independencia, se fundó una larga tradición en Colombia, según la cual el Estado entrega a particulares el derecho a la explotación de los recursos naturales. Como es de suponerse, los altos oficiales que ganaron las guerras resultaron favorecidos. En 1828, el recién creado Ministerio de Hacienda otorgó la explotación de las minas de Muso al general y compañero de armas de Bolívar, José París, así como a Carlos Stuart y a Mariano Rivera. La explotación trajo consigo consecuencias inmediatas. En la década del 50, la violencia se abrió paso en el negocio de las minas. ¿Cómo? ¿Por qué? Esto nos lleva a hablar de modo inevitable de un personaje muy popular. Efraín González, alias Siete Colores, era un ex militar conservador que se había convertido en uno de los patrones de Boyacá gracias a su habilidad no solo para matar a quien consideraba su enemigo, sino por sus fantásticos escapes de las emboscadas que le preparaban, llegando a recurrir, según la creencia, a ciertos poderes del más allá. Se dice que se convertía en piedra, en árbol, en viento, en mariposa. Nadie podía ponerle mano encima. En 1958, Siete Colores desertó del Ejército Nacional por problemas con sus mandos y se unió a una banda de pájaros que operó entre Caldas y Quindío. Llegó al occidente de Boyacá y en breve tiempo se convirtió en uno de los sicarios y hombre de confianza de los negociantes conservadores, quienes manejaban todo lo concerniente a las esmeraldas. Hábil para la negociación, Siete Colores consiguió que su eficacia y fidelidad fuera recompensada con el otorgamiento del control de las minas de Peñas Blancas.
Desde entonces, Siete Colores se convirtió en uno de los más célebres bandidos de la segunda mitad del siglo XX. Libró una violenta guerra contra los liberales y puso en jaque al ejército colombiano. Murió el 9 de junio de 1965 en un cinematográfico operativo que involucró a más de 1.000 hombres. Si quieren saber más de su vida, los invito a que vean el video que sobre él hay en este mismo canal. Continuamos. Tras el deceso de Siete Colores, uno de sus lugartenientes, conocido como el Manteco Murcia, heredó los negocios de su protegido y fue reconocido en Bogotá como el jefe de la banda La Pesada, que asaltaban bancos y traficaban con esmeraldas. Rápidamente el Manteco quedó en la mira de sus cuantiosos enemigos, pero lejos de amedrentarse, amplió su imperio dedicándose de lleno al narcotráfico, primero con la marihuana y luego con la cocaína. Fue, según testigos, el primero que llevó la semilla de coca al Guaviare. En este panorama aparece Víctor Carranza, quien en 1963 obtuvo la concesión de la mina de Mundo Nuevo. Pronto volveremos a él. La posibilidad de la explotación minera empezó a seducir a gran parte de la población, que sin dudarlo empezó a trasladarse a zonas mineras en busca de un prometedor futuro que no tardaría en truncarse. El Estado se percató del movimiento poblacional, a la vez que los conflictos se hicieron más y más notorios. Los dueños de las minas invertían parte de sus abundantes ganancias en la compra de armas para proteger sus espacios. ¿Y qué pasó cuando las armas empezaron a multiplicarse? Sí, la sangre empezó a derramarse sin miramientos y el dominio por parte de los más poderosos empezó a ejercerse, atendiendo a intereses particulares de expansión. Los más humildes se toparon con un sometimiento brutal. El panorama no era para nada alentador. Y no cambió cuando, con la excusa de regular el caos, el presidente Valencia ordenó al ejército ocupar las minas. La institución no ahorró esfuerzos para lograr llevar la tranquilidad y la paz a todos los hogares colombianos de la ciudad y del campo. Es así como la institución armada. Las cosas se agravaron de modo considerable. Fue cuestión de tiempo para que sonaran los primeros disparos de la Primera Guerra Verde. Primera y Segunda Guerra. En la Guerra Verde se enfrentaron Humberto el Ganso Ariza, otro hombre de Siete Colores, contra antiguos miembros de La Pesada, entre los que se encontraban Gilberto Molina, llamado el Rey de las Esmeraldas, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y el ya mencionado Víctor Carranza, que para ese entonces se había asociado con Juan Betar, quien definitivamente fue fundamental para dar contactos internacionales a este grupo. Se estima que durante esta guerra, que empezó con la muerte de Efraín González y terminó 10 años más tarde, hubo más de 1.200 muertos. En 1971, Ariza fue capturado. En ese momento, el gobierno de Misael Pastrana creó Esmeracol para solucionar el conflicto y entregar el control de las minas a particulares. Molina, Gacha y Carranza se repartieron el botín en un acto que pretendió zanjar las diferencias entre bandos. Sin embargo, las diferencias siguieron latentes y ciertas asperezas sumadas a algunos atentados, como el que terminó con la vida de los hermanos de un esmeraldero llamado Francisco Vargas en 1975, reabrieron una breve Segunda Guerra Verde. Para 1978 se abrió la licitación a particulares para la explotación de esmeraldas y los esmeralderos empezaron a poder formalizar sus fortunas. Todo esto se hizo con afán de frenar la inversión de ganancias en actividades ilegales. Nuevamente las aguas se calmaron. En 1978 se firmó de modo oficial el primer pacto de paz entre esmeralderos del occidente de Boyacá. Sin embargo, nuevamente se trató de una paz provisoria. Tercera Guerra. En 1980, en Muso, llegaron a haber 35.000 huaqueros. Se conoce como huaquero o huaquero en Colombia a la persona que busca los entierros indígenas, también llamados huacas o huacas, para beneficiarse económicamente de sus hallazgos. Usualmente sus métodos de excavación son destructivos, impidiendo un estudio arqueológico posterior de la tumba saqueada.
La huaquería ha dilapidado ampliamente los patrimonios históricos y culturales de los países en los que tiene lugar, generando un perjuicio general para la sociedad. El huaquero basa sus búsquedas en métodos arcaicos y a veces metafísicos. El huaquero tradicional de América Latina es una persona que utiliza sus intuiciones y, al estilo de los chamanes, pone al servicio de la búsqueda de entierros sus pretendidos conocimientos de la vida de los espíritus. Muchos de ellos carecen de conocimientos académicos e históricos, pero con sus condiciones personales y usando métodos como los detectores de metales, el péndulo de radiestesia o las varas de helecho, dicen llegar con precisión a los objetivos por ellos seleccionados. Una de las mayores ambiciones de un huaquero es dar con la tumba de una chichera, quien en vida, por su oficio y función social, recibía numerosos regalos con los que era enterrada. Tal hallazgo promete entonces encontrar numerosos objetos de valor. El huaquero también trabaja en las minas, buscando esmeraldas, y sobrevive a cualquier clima, a cualquier temperatura, sin desayuno, sin comida, solo alimentado por el sueño de encontrar la piedra que lo saque de la pobreza. Dice la gente de la zona que la Tercera Guerra Verde era inevitable. Había demasiada ambición, demasiada riqueza y muy poco Estado. Una noche de agosto, un grupo no respetó los turnos de otro grupo en la explotación de una mina y las cosas se terminaron de ir de control. En esta guerra se siguieron repitiendo los nombres. Los atentados entre las facciones del mexicano y Víctor Carranza, el pequinés y Gilberto Molina no se hicieron esperar. Masacres, explosiones, trampas, emboscadas, pero no solo eso. Cualquiera que se animara a denunciar la perpetración de los atentados era liquidado por traidor. Los niños de aquellas comunidades perdieron incluso su derecho a la educación. Todos eran reclutados para ocupar un lugar en un frente de batalla sin cuartel. Nadie entendía muy bien las reglas, solo se replicaba el odio hacia los pobladores vecinos. El discurso de los más poderosos era concreto. Si los otros llegaban primero a las minas propias, se perdían las ganancias. Dicho en otras palabras, los grandes patrones se encargaron de culpar al propio pueblo por las miserias del pueblo, librándose de las responsabilidades que era obvio que tenían. En 1987, la policía encontró cultivos de coca en fincas de Carranza y Molina, y con eso la excusa de querer tomar el control de la zona, lo que derivó, una vez más, en un fuego cruzado, donde los inocentes, por supuesto, se llevaron la peor parte. Mientras Molina y Carranza intentaron mantener el negocio alejado del narcotráfico, el mexicano irrumpió en la zona no solo para apoderarse de las esmeraldas, sino de las rutas que le facilitaban la exportación de cocaína. Cuando Molina lo enfrentó, el mexicano llegó hasta una de sus propiedades y lo asesinó. También mató a todos los que encontró allí, generando una masacre atroz. El 16 de diciembre de 1989 fue el mexicano quien murió e inmediatamente la iglesia y el nuevo zar, Víctor Carranza, reunieron a los esmeralderos para firmar un nuevo tratado de paz. El pacto se selló el 12 de julio de 1990, después de 9 años de enfrentamientos y más de 3.000 muertos. En 2 hojas tamaño oficio se habla de desarrollo económico, de libre tránsito, de pacificación, de respeto a los habitantes de los pueblos de la cuenca del río Mineros. Se habla de retorno y desarme. La pregunta era, ¿cómo hacer cumplir aquello? ¿Se logró la paz? La primera reunión para hacer la paz fue en una finca cerca a la quebrada Mioca. Allí se juntaron 6 personas de cada bando, miembros del ejército, la policía y el monseñor de Chiquinquirá. Se tomó una decisión. Era hora de hacer borrón y cuenta nueva. De lo contrario, la gente que entraba al cementerio sería más que la que entraba a las escuelas. El que no estuviera de acuerdo debía irse de la región. El principal desafío era acercar a pueblos a los que se los había convencido de que los vecinos eran enemigos. Una de las primeras tareas fue un intercambio humano. 10 hombres de Coscuez se fueron para Otanche y 10 hombres de ese lado para el otro.
Nadie los podía tocar y en las tiendas debían atenderlos bien. Todo pareció marchar de la mejor manera, pero no por mucho tiempo. Mientras Carranza pregonaba que ni el narcotráfico ni los paramilitares ingresarían a sus redes, a mediados de 2001 llegó a la región Yesid Nieto. El excomandante paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, señaló que Nieto era uno de los emisarios de las autodefensas y que logró hacerse campo en Boyacá. Al parecer todo lo logró de la mano de un tal Pedro Orejas, otro gran magnate de la zona. El nuevo capo desapareció del mapa en 2006 después de tener un altercado con Carranza, quien lo culpó de haber ensuciado el negocio de las esmeraldas. Nieto fue asesinado en Guatemala el 17 de octubre de 2007. Por su parte, Pedro Orejas negó cualquier vínculo con Nieto. Sin embargo, aquel derramamiento de sangre volvió a reactivar el nefasto círculo de muertes y venganzas. El punto más álgido de la nueva confrontación entre las familias que monopolizaban el negocio de las esmeraldas sucedió en octubre de 2012, cuando el socio principal de Carranza recibió 11 disparos. Sobrevivió, pero perdió un ojo y un riñón. Continuaron una seguidilla de ofensivas de un lado a otro y fue cuando asesinaron el 15 de enero de 2013 al abogado de Pedro Orejas. 3 meses después llegó la muerte súbita de Víctor Carranza, ocasión que Pedro Orejas aprovechó para autodenominarse como el nuevo zar de las esmeraldas. Tiempo después sería capturado por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas. Por esa época también sucedió la muerte del Pequinés, mítico esmeraldero y único sobreviviente de las primeras cruzadas de la Guerra Verde. Nadie parecía estar a salvo y pronto se perdió el eje de las supuestas alianzas. Cada familia tenía razones de sobra para sospechar incluso de quienes decían estar de su lado. Otra vez todo era un caos. A pesar de las evidencias, el secretario general de la Gobernación de Boyacá y el obispo de Chiquinquirá aseguraron que era imposible pensar en una nueva guerra verde. Según sostenían, las esmeraldas habían dejado de ser la principal fuente de ingreso de los habitantes del departamento. Estas optimistas y falsamente ingenuas aseveraciones parecen olvidar que más allá del problema esmeraldero, esta región del occidente boyacense es codiciada por su posición geoestratégica para las rutas del tráfico en general. Muchos aseguran que la nueva guerra, esa que nadie quiere admitir, ya se desató hace tiempo. El conflicto actual. Hoy día, la explotación de las minas pasó de manos nativas a manos extranjeras. La guerra por la piedra ahora se traslada a capitales extranjeros que, con respaldo del gobierno y el ejército, abren fuego contra los campesinos que luchan por encontrar la tan preciada salvación. Solo en el occidente de este departamento existen 390 títulos mineros, de los cuales 5 están en funcionamiento. Es decir, en el negocio se encuentran vinculados de lleno más de 200.000 personas que todos los días madrugan para intentar subsistir en un oficio que no deja de precarizarse. Frente al creciente trabajo de la minería en la región, nace la Confederación de Esmeralderos con el objeto de organizar y visibilizar a los esmeralderos invisibles. Esto en cada una de las regiones productivas. Esos esmeralderos invisibles son los que no tienen camionetas blindadas ni helicópteros, pero sí son indispensables para un poco más de 5 familias que se disputan el control de territorio. Ante la actual situación, la Confederación de Esmeralderos ha promovido, en asocio con las organizaciones sociales agromineras, el proyecto de producción de alimentos en zonas mineras para alentar nuevas microeconomías. Estas pequeñas comunidades mineras buscan acceder a áreas especiales para ejercer su vocación de manera sostenible y segura. Además, piden dejar de ser perseguidos y desterrados. Precisan de modo urgente formalizar su vocación, legalizar su trabajo y acceder a condiciones de vida que no fomenten el abuso por parte de las multinacionales. Conclusión.
Las alianzas comerciales con países como China e India situaron la esmeralda colombiana por encima de sus principales competidores en 2018, con unas exportaciones superiores a los 142 millones de dólares, según fuentes oficiales. El monopolio de las esmeraldas cayó en manos extranjeras que hoy no reconocen las raíces y costumbres de los pueblos que aún habitan la región, y vieron afectada su economía con el ingreso de maquinarias que redujeron la mano de obra y contaminaron los ríos aptos para cultivos. La guerra se mantiene, aunque ya no entre familias mineras. Es más bien entre el pueblo por defenderse de intereses extranjeros. Desde la misma sociedad civil y ante el temor de que volviera la violencia, se impulsó una estrategia de erradicación de cultivos ilícitos. Los campesinos que antes sembraban la coca se encargaron de arrancar las matas de sus tierras. En 2020, en medio del cumpleaños número 461 de Musso, se celebraron las 3 décadas de la firma del Acuerdo de Paz, impulsando al municipio como ejemplo de resiliencia, a la vez que se presentó la Ruta de la Esmeralda y el Museo de la Esmeralda, con el fin de que la zona se convierta en un atractivo turístico por excelencia. Los pobladores saben que aún hay mucho por lo que luchar. La miseria que deben soportar es una ofensa descabellada. Saben que es injusto que sus hijos mueran de hambre, mientras los que más tienen solo se preocupan por hacer perdurar sus privilegios a costa de toda vida humana. Saben que aún no hay paz, a pesar de que todos intenten levantar las banderas blancas de la tregua. Banderas blancas que, lejos de traer prosperidad, solo parecen enarboladas para ocultar la terrible rutina con la que conviven los más humildes. Esa cruda y gris rutina que persigue la esperanza de una esmeralda brillando al final de tanta oscuridad. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Está asustada porque está sonando la pólvora. Pobrecito, mi amor.